Este sermón, 7 incentivos de Dios para ti. Escúchalo bien. 7 incentivos de Dios para ti. ¿Qué es un incentivo? Incentivo es un propósito. Incentivo es un deseo. Incentivo es una meta. Incentivo es todo aquello que te motiva a buscar ese propósito. Pues Dios también, iglesia, tiene para ti y para mí esos incentivos. Yo quiero, hermanos, que busques Colosenses, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Colosenses, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Repetimos el tema. 7 incentivos de Dios para ti. ¿Sí? El incentivo, hermanos, es un estímulo. No se puede poner estímulo de Dios para su iglesia. Vamos entonces a leer la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Oramos al Señor. Amadísimo Padre, por los cielos perseverados, porque tal vez, Señor, de este maravilloso libro de Colosenses, vamos a conocer esos incentivos que tú tienes para mis hermanos, para mí esta noche. Señor, es probable, Señor, que estemos desmotivados. Es probable, Señor, que estemos hasta desilusionados. Sin embargo, tú eres especial y maravilloso en nuestra vida y das la palabra justa y necesaria en el momento que más lo necesitamos. Eterno Dios, háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentar, iglesia. Miren qué interesante, hermanos. Mira, aquí encontramos a Pablo saludando a la iglesia de Colosenses. Miren qué bonito el saludo de Pablo, este apóstol que un tiempo fue perseguidor de la iglesia, luego se fue perseguido a causa de su fe cristiana. Dice Pablo en su versículo: Pablo, yo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Mire qué bonito, reconocer. Pablo reconoce que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y no por la voluntad de hombres. Hoy por hoy tenemos apóstoles, mal llamados apóstoles y pastores por voluntad de hombres, no por voluntad de Dios. Pablo no, Pablo dice: yo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Dice: y el hermano Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Su ayudante, su ayudador, un joven predicador. Dice a Timoteo, un hombre también apartado para Dios. Y dice: y el hermano Timoteo, o sea, los dos están saludando a la iglesia de Colosas. Dice: a los santos. Miren cómo le llama él a la iglesia. A los
los santos y fieles hermanos. Qué bonito, iglesia, que uno pueda llamar a sus hermanos santos y fieles en la congregación. Mire qué deseo más lindo. Yo digo usted que seamos llamados santos y fieles en la congregación. Dice, los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Cuando dice Colosas, iglesias de Colosas, dice, gracia y paz sea a vosotros. Mire lo que le dice, gracia y paz. La paz del Señor en esa iglesia debe ser la misma paz que hoy por hoy deberíamos de tener en nuestras iglesias. Dice, gracia y paz sea a vosotros de Dios, vuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y mire cómo dice el 13, siempre orando. Mire cómo dijo, siempre orando. Pablo diciéndole a la iglesia, siempre orando. ¿Por quién? Por ustedes, hermanos. Por ustedes, hermanos, dice Pablo, dando gracias al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, habiendo oídos de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, la iglesia de Colosas había oído, tenía fe en Pablo, había oído de la fe de la iglesia. Por eso reconoce que es una iglesia de fe. Por eso el Señor, hermano, a través de Pablo, viene incentivos esta noche para ti y para mí. Y sigue diciendo, hermano, dice, a causa de esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Palabra verdadera del Evangelio. Es la que el Señor va a utilizar esta noche para decirte a ti y a mí esos 7 sentidos. Número 1. Debemos pedir entendimiento espiritual. Escuche bien. Tú y yo como iglesia debemos de pedirle a Dios entendimiento espiritual. Nos está faltando entender espiritual o humano o carnal. Nosotros hacemos una sola mezclanza. Y no podemos, hermanos. Lo que es de Dios es de Dios y lo que es del mundo es del mundo. Y si no recuerdo lo que dijo Jesús cuando tenía que pagar los tributos, ¿qué le dijo a los discípulos? Hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Hoy por hoy la gente está equivocada. La gente está confundiendo las cosas del mundo con las cosas de la iglesia y las cosas de la iglesia con las cosas del mundo. Pero no iglesia, no. Por eso es que usted y yo tenemos que pedir. El Señor dice que nos incentiva a que podamos pedir entendimiento espiritual. Mira lo que dice el versículo 9. Versículo 9, 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No es lo mismo, iglesia. No es lo mismo la sabiduría humana que la sabiduría espiritual. La sabiduría espiritual está ligada a la inteligencia espiritual. ¿Cómo puedo ser inteligencia espiritual? Haciendo lo que estamos haciendo esta noche, leyendo la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios, aceptando y leyendo sus preceptos. Hermanos, miren, hemos tenido una bendición muy linda, hermanos, esos 2 cultos de oración. Mi esposa, que nunca se había atrevido a agarrar un micrófono para hablar públicamente del Señor, ya lo hizo. Mi hermana Cruzita, que también le pidió valor y sabiduría a Dios, ya lo hizo. ¿Qué queremos hacer con eso? Que usted y yo obtengamos sabiduría, ¿sí?, e inteligencia espiritual. ¿Y cómo lo vamos a lograr, pastor? ¿Leyendo pastillas? No. ¿Viendo noticias? No. ¿Leyendo el diario? No. Leyendo la bendita palabra del Señor. Ahí vamos a lograr nosotros tener sabiduría e inteligencia espiritual.
Porque encontramos gente muy buena en la ciencia, buenos doctores, buenos abogados, buenos economistas, pero ignorantes espiritualmente hablando. Porque muchos de ellos no creen en Dios, creen que la ciencia lo es todo. No, hermanos. La ciencia es creación de Dios. Dios es Dios. Entonces, los médicos que creen en la ciencia y creen en Dios, cuando hacen milagros, no te dicen los médicos que creen en la ciencia y en Dios, no fuimos nosotros, fue Dios. ¿Se fijan en eso? Hay médicos que se atreven a decir eso, otros que no. Entonces, qué lindo es, hermanos, que usted y yo logremos inteligencia emocional e inteligencia espiritual, sabiduría emocional y sabiduría espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros debemos desarrollar la mente de Cristo que tenemos. Tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué? Porque somos poseedores de la gracia en el Señor. A ver, pregúntale, ¿Jesucristo podía sanar? Él es Jehová Rafa, tu sanador. Pregúntale, ¿usted que tu creyente puede sanar o no puede sanar? No, nuestra mente no nos da para eso. ¿Y sabe por qué no nos da para eso? Porque nos olvidamos que su corazón y en el mío está la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y dice Pentecostés, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Puede un cristiano o tiene un cristiano poder para estar? Sí, pero nuestra fe y nuestra mente no nos permite. ¿Por qué? Hemos desarrollado la inteligencia espiritual y el conocimiento espiritual para declarar sanidad en el enfermo. Tocar el enfermo y será sano. A ver, sacar los discípulos después que Jesús los mandó 2 por 2. Sanaron personas a ellos. ¿No sanaron personas? ¿Y en nombre de quién sanaron? ¿En nombre de Pedro? ¿En nombre de Juan? ¿En nombre de Felipe? No, sanaron en nombre de Jesús. ¿Y Dios? ¿Podemos sanar en nombre de Jesús? Claro, si pudiéramos tener esa mente espiritual y esa inteligencia espiritual, que no la tenemos. Aquellos llamados apóstoles más perdidos en la causa tampoco tienen esa inteligencia. Había un señor, hermanos, que tenía ese poder. Se llamaba Juan. ¿Se acuerdan de ese predicador? Ese señor tenía arrestado y había gente que se sanaba. ¿Quién sanaba? Él o la fe de la gente. La fe de la gente y el poder de Dios. ¿Eso qué es? Inteligencia espiritual. Entonces el Señor nos quiere llevar esta noche a que tú lo comencemos a buscar. Esa inteligencia espiritual, iglesia. Ese entendimiento espiritual. Otro incentivo de Dios. Número 2. Otro incentivo de Dios es que debemos vivir una vida digna del Señor. ¿Verdad? Una vida digna del Señor. Una vida digna del creyente. Pero ¿cuál es nuestro fallo? Vivimos como queremos y nos enojamos cuando nos exhortan. No nos gusta. ¿Por qué? Porque lo bueno es mucho malo y lo malo es mucho bueno. Lamentablemente, ahora la iglesia. Entonces el Señor nos dice esta noche, hermanos, que usted y yo tenemos que procurar una vida digna del Señor. Oiga lo que dice, hermano. Vea el 10, casi que el versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren, yo siempre digo, hermanos, que tu fe y la mía se note.
¿A través de qué se va a tratar? A través del testimonio, a través de la fe y a través de la bendición que tú le puedas llevar a otro necesitado. Por sus frutos los conoceréis de la fe. Hay que andar digno del Señor, hermano. ¿A través de qué? De ir a la viuda, al menesteroso y al necesitado. Está leyendo conmigo el 10, ¿verdad? ¿Qué se necesita para hacer andar dignos? Para que andéis como el digno del Señor, agradándole en todo. ¿Sabes qué significa todo, hermano? En toda nuestra vida, tanto desde el momento que nos levantamos, desde el momento que nos acostamos, que todo lo que tú y yo hagamos sea agradable al Señor, sea agradable al Espíritu de Dios y no a la carne. ¿Y por qué no a la carne? Porque la carne por el Espíritu no se lleva. El mismo Pablo dice, lo que debo hacer no hago, mas lo que no quiero hacer, eso hago, refiriéndose a la lucha que hay por la carne y el Espíritu. Número 3, debemos producir frutos espirituales. Mira esta, debemos de producir frutos espirituales. Mire, hermano, ¿cuáles son los frutos espirituales? Las buenas obras, Dios. Haz bien sin mirar a quién. Esos frutos espirituales, ¿sí o no? Hay que dar al necesitado. Esos frutos espirituales, ¿sí o no? Hay que amar al prójimo. Esos frutos espirituales, ¿sí o no? Hay que dar de beber al sediento y de comer al hambriento. Esos frutos de buena obra, ¿sí o no? Eso es lo que quiere el Señor, iglesia. Sencillo. Usted y yo lo conocemos. Lo único que tenemos que hacer es ponernos por obra, hacer las cosas. Miren qué bonito, hermano. Hacer, esa es la voluntad de Dios para vivir y para la vida, hermanos. Debemos vivir, debemos de producir frutos espirituales. Esos son los frutos, hermanos. No es la equidad, no es, hermanos, como dicen algunos, andar llevársela de santo, no, hermano. La mayoría que se vean de santo son muy hipócritas. Que si la gente practique un evangelio plástico, mire, no va a dar mal, pero que no quiere que le hagan a usted. Ese es un buen fruto, hermano. No hablemos de los demás porque no quiero que hablen de mí. Ese es otro buen fruto, hermano. Hay que amar al prójimo como a mí mismo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no damos ese fruto? Porque no nos amamos nosotros. Ese es un sentido de parte de Dios. Dios le dice a la iglesia esta noche, ámense. Dios le dice a la iglesia esta noche, produzcan frutos, amados. Y no son frutos que nosotros no nos damos, ya los conocemos. Lo que pasa es que nos resistimos a producirlos. Y es que aquel que produce, por ejemplo, la tierra, aquel que siembra maíz y espera producir caña de azúcar, ¿qué espera producir? Maíz. Aquel que produce café, ¿qué espera producir? Maíz, no café. Aquel que produce frijol, ¿qué espera producir? Arroz. ¿No? La pregunta es, ¿los cristianos qué podemos producir con nuestras obras? ¿Qué podemos producir nosotros, hermanos? Es que no tengo nada que sembrar. Y tu corazón y el mío pueden comenzar a producir, hermanos, fruto espiritual. Mire, el día que la iglesia se ame en verdad, ¿cómo? Ese día la historia de la iglesia va a cambiar. Pablo está diciendo aquí. Pablo dice en el capítulo 1, los santos y fieles hermanos en Cristo, dice. Mire qué bonito. Los santos y fieles hermanos en Cristo. Qué bonito que dijéramos eso aquí en la iglesia. Los santos y fieles hermanos en Cristo. ¿Y sabes qué significa fidelidad? Producir. Fidelidad significa producir. Y si vamos a producir frutos de arrepentimiento, frutos verídicos. No
palabras, porque con palabras nosotros hacemos maravilla, somos hasta superhéroes, no es nada. Lo que dice la Biblia es que lo que hace tu mano derecha no lo conozca tú, izquierda. ¿Para qué, iglesia? Para que el fruto tenga sentido, ¿no? Para que el fruto tenga sentido. Entonces tenemos que producir fruto espiritual. Número 4, debemos tener poder espiritual. Mire qué bonito. El Señor quiere que tú y yo tengamos poder espiritual. No poderes mágicos, no poderes o hechizos, pero que existen por algunos pueblos de no, hermanos, poder espiritual. Vean por favor, hermanos, que dice el 11, fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Está bien? Fortalecidos con todo poder. ¿Quién declara que es poder? Ese mismo poder podemos estar con nosotros. Poder de sanidad, lo que yo les mencionaba. Los pastores deberíamos tener ese poder de dar, orar, levantar a los enfermos. ¿Por qué no lo hacen? Porque no estamos conectados espiritualmente con Dios. Solo son fanfarronerías, aquellos que votan. Gente, ese es el poder. Ya ha habido un pastor muy famoso, casi uno, que hace una barrera entre la Biblia y la gente, que dice que si pasa a recoger la Biblia, no sé, dura más que 15, lo que sea, pero no lo hacer. El poder de Dios es para jactarse, el poder de Dios es para rodearse, el poder de Dios es un milagro. Oímos decir después que sanó los paralíticos, ya vieron lo que hice, apláudame. Aún les decía, no le digo nada a nadie. ¿Sí o no? La humildad de Jesús, siendo el Dios, es extraordinario el Dios. Mire que el poder de sanar. El pastor que el único tiene poder de sanar, ¡vamos! A él le da la personalidad. No soy yo. Quería Cristo en mí, pero como Cristo a veces nos dice eso, ¿no? Porque aún los pastores andamos chuecos. ¿Verdad eso? Porque venir a predicar no es, mira, hermano, te voy a decir claramente, venir a predicar, aquellos pastores que vienen a predicar, no son necesarios que predican. Mentir. Ese es ser un buen orador, un buen exhortador, pero andar a nombre de Dios con Dios, hermano. Nombre, ese hombre, no te de la ley. En todas sus vidas. En todas sus vidas. Y entonces, pastor, no vamos a hacer más aquí. Vamos a andar con Dios. Estamos en el camino correcto. Estamos teniendo ese poder del Señor. Y por eso el Señor propone esta noche como un incentivo para ti y para mí. Mire, hermano. Mire, tenemos que tener poder espiritual, ser fuerte. Le dice, ¿no? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermano, paciencia. Levanta la mano, ¿quieres tener paciencia? Si no tenemos paciencia, ¿cómo vamos a tener poder? Si no conocemos el poder de Dios. Porque muchos cristianos, cuando están enfermos, ¿qué hacen? Confiar más en el médico que confiar más en Dios. ¿Y por qué pasa? Porque
Necesitamos hacerlo. Tenemos el poder para esperar en Dios. ¿Por quién esperamos? Esperemos en Dios. A ver, ¿quién espera su venida, no? Levanta la mano, ¿quién espera la venida de Cristo? Para ver su poder. Amén. Para ver su poder. Y ahora el poder de Cristo está en la tierra o está en los cielos. En la tierra, hermanos. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo. Pero ¿por qué no debemos desarrollar? Porque nos hemos quedado a ser observadores de la palabra, a leer la palabra y no a entender lo que está escrito de Cristo. Mira qué lindo, hermano. Número 5. Debemos de practicar la paciencia. Debemos de practicar la paciencia. No solamente la paciencia, dice paciencia con gozo. Levanta la mano a los pacientes que hay en este momento aquí. Porque nosotros tenemos paciencia. Levanta la mano que no tiene paciencia. Ese es el problema. Ese es el problema de la iglesia de hoy. Nos falta paciencia para esperar la respuesta de Dios. ¿No? Nosotros creemos que Dios es un automático como lo trae. Pero más nosotros oramos y viene la respuesta de Dios. No. Dios prueba con paciencia y prueba la vida también, porque es parte del crecimiento, es parte del incentivo que Dios pone en tu corazón y en mí. Por eso, hermanos, mire que dice, siempre en el 11, con toda paciencia. Cuando habla de toda paciencia, mire, nosotros tenemos que reconocer que el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, no es el tuyo ni el mío. ¿O crees que ahorita ya en los cielos son un cuarto para las 7 de la noche y un día abierto? No. Ya no es la hora que nosotros tenemos. Dios no está preocupado por lo que Dios va a poner. Dios ya sabe que lo que estás en la mía, Dios no ha podido perdonar. ¿Entiendes? Pacientemente esperé al Señor y Él me oyó, dice Dios. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no dejamos de andar desesperados? ¿Por qué la iglesia está sola? Porque la iglesia ha perdido la paciencia. ¿Ha perdido la paciencia? No, si no voy, porque Dios no me responde a mí. Dios no me pega a mí. Dios no me escucha a mí. Servidores de la iglesia, diáconos de la iglesia, pastores de la iglesia, y la congregación, muchas veces está pensando desde su corazón. No, hermano, la paciencia es una virtud del Espíritu. Es una virtud del Espíritu. Practiquemos la paciencia. A ver, ¿quién tiene paciencia en su casa? No, queremos que las cosas sean hachazas. Los hijos no tienen paciencia para esperar el tiempo de los papás no tienen el tiempo para esperar a sus hijos. El marido no tiene tiempo para esperar a la mujer, y la mujer mucho menos tiene tiempo para esperar al marido. Hemos perdido la paciencia, una virtud espiritual maravillosa, una virtud espiritual maravillosa. ¿Por qué no buscamos la paciencia? Hasta para amar hay que tener paciencia. Mire, dice que hablar, por ejemplo, de la autoridad. Es tan lindo, hermano, darse tiempo que los esposos se den tiempo con sus esposos, que puedan salir juntos, que puedan compartir juntos. Pero no, ya no hay tiempo ni paciencia, porque la paciencia la tenemos aquí. En TikTok, en Facebook, en Instagram. Ahí está la paciencia. Ahí pasamos hasta 2 horas, 3 horas, 4 horas al teléfono. Pero practicando con las cosas, practicando con el esposo, no tenemos tiempo. Y los hijos igual. Dile a los hijos de mirar en la misma practicamos. Y que de aquella practicamos hoy. Los mismos hijos que le preguntan al papá o a la mamá y de que
que hablar con vos. Y uno de amor ahora lo que pasa. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenemos que oír a nuestros hijos y nuestros hijos no quieren oír a nosotros? ¿Por qué nos hemos dejado ganar la autoridad de defender en casa? ¿Por qué no pacientemente educamos a nuestros hijos con la autoridad que tenemos como Padre de Cristo? Herencia de Cristo son los hijos. Pero los hijos son prestados. Tú y yo tenemos la obligación de crearlos, de disciplinarlos, corregirlos cuando sea necesario, pacientemente, sin destruirlos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos olvidamos que es un incentivo de parte de Dios, hermanos, la paciencia. Dice, por incentivo, debemos cumplir con lo que sufren. Ay, así no me gustó, pastor. Hermanos, dice la palabra, debemos sufrir lo que sufren. Vea lo que dice Colosenses 1:24. Mire por qué lo dice el verso. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo estaba siendo perseguido por causa de la iglesia y cumplo en mi carne todo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Qué lindo, hermano. Qué lindo que los pastores estuviéramos dispuestos a sacrificar hasta nuestra vida por la iglesia. ¿Qué hacen los pastores, hermanos? Cuando se sienten perseguidos, amenazados. No se quedan, se van. Se van. ¿Por qué lo hacen? Porque no están dispuestos a sacrificar hasta su vida por una iglesia o un ministerio que Dios les ha dado. Ay, ellos hablan del amor al prójimo. ¿Quién daría su vida por el prójimo? ¿Quién no se lo haría? Pero no trae iglesia. Por eso la palabra de Dios nos dice a nosotros, hermanos. Mire el 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Qué padecía Pablo? Persecuciones. Andaban buscándolo para meterlo preso. Y ahora los pastores, ¿qué les pasa? Nada, y ahora no quieren predicar. Una predicadora, y si vienen a predicar, predican por dinero. Qué tristeza. Qué tristeza que hoy los pastores predican por dinero. Parecen pequeños negocios que han abierto iglesias. Qué triste. Qué triste. ¿Usted cree que son pastores? A la luz de la palabra, no puede ser cristiano que estoy hablando de algo de cultura penal. La iglesia, ¿qué hace? ¿A quién le creen más? ¿A los hombres o a Dios? Ay, no, le creemos al pastor. Y hermano, ese hombre es elegido de Dios. ¿Y qué hace? Él es marido de una sola mujer. Él es un hombre que se da por nosotros. Miren, lo lleva por mí. Miren, lo lleva a él. No, hermano, no se equivoque. Los hijos de Dios son distintos. Los hijos de Dios no le van a llevar nada, no le van a quitar nada. Van a estar dispuestos a entregar su vida. Por eso es. Habrá alguna en el mundo de Dios. Por eso Pablo dice, hermano. Dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Mire, ¿por qué murió Cristo? El amor de aquí y aquí. ¿Y quién nos ha convertido? Y la iglesia de Cristo. ¿Y Cristo volvería a morir por nosotros? ¿Usted qué cree? Por supuesto que lo haría. Y es el conciliador perfecto entre Dios y los hombres. La pregunta es, ¿los curas y los pastores estaremos dispuestos a morir por la iglesia? Mentiroso y libertando. Supónito de cura, hermano, mire qué tristeza. Hoy se ve una noticia que un cura no es tuyo, pero vos es el a mí eso me da tristeza en el alma. Porque los curas no solamente se ponen ellos, sino que ponen la fe de Cristo.
porque también ellos profesan fe, los cristianos profesan fe. Y la iglesia católica hay gente que tiene mucha más fe que la iglesia cristiana. Pero seguimos, ¿cómo es que uno? Creyendo más en nuestra posición de pastores oscuros que Cristo Jesús es nuestro orador de la vida. Hermanos, número 7. Número 7. Debemos de ministrar a las personas. Oiga eso. Debemos de ministrar a las personas. ¿Sabe qué dice eso? Vea lo que dice el 28. El versículo 28. El 24 pasamos al 28. Dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tenemos que amonestar a aquel que anda mal para que se presente perfecto delante del Señor. Si usted y yo hablamos mal, hermanos, entonces con respeto, con amor, con disciplina, hablamos de eso. Pero ¿qué hacemos nosotros los pastores? Señalar a la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Señalar al pastor. Y todos señalados, terminamos peleados. El Señor no dice eso. El Señor no dice vaya y señales uno con otro, vaya y queréis uno con otro. No, el Señor dice amonéstense, exhórtense. Pero ¿cómo? Así está el Señor. Levante la mano quien necesita que lo exhorte. Yo necesito, la puedes creer. Y usted no lo levanta porque es un santo, y yo creo que se quedó en la santidad. Necesitamos, hermanos. Nuevamente, necesitamos que un día alguien se siente y le diga, hermano, mire, yo le invito a que venga a la iglesia. Esa es una exhortación. Hermano, yo le invito a que venga a sus hijos. Esa es una exhortación. Hermano, yo le invito a que sea a Jesús. Esa es una exhortación. Hermano, yo le invito a la iglesia para que venga a sacar los puntos. Esa es una exhortación. ¿Por qué? Porque la obra redentora no la hace el hombre, la hace Dios. Amén o no amén. Así es que, hermanos, los 7 incentivos que Dios tiene esta noche para ti y para mí son, vamos a enumerarlo. Número 1, debemos pedir entendimiento espiritual. Número 2, debemos vivir una vida digna del Señor. Número 3, debemos producir frutos espirituales. Número 4, debemos tener poder espiritual, ser fuertes espirituales. 5, debemos practicar la paciencia con gozo. Y número 6, debemos sufrir con los que sufren. Y número 7, debemos administrar a las personas que lo necesitan. Esto es lo que yo quiero que haga. ¿Cree que podemos? ¿Levante la mano que cree que podemos? Somos hijos de la cruz y no claro que podemos. Y decimos, hermano, ¿a dónde comienza, pastor? En tu casa. Comienza hablando a tus hijos. Comienza a hablar a tus vecinos. Comienza a hablar a tus padres, a tus familias. Dejen que uno aplique el teléfono y hable de la maravilla de Dios. Dejen que uno aplique el teléfono. Quite el teléfono a la gente que no quieren oír y hable de Dios. No digo, pero oye, hermano. No, oye. Pero no importa que el Señor. Mismo Padre que se conoció de la sociedad. ¿No quiere bueno, Señor? Señor, 7 incentivos maravillosos. Esperamos, Señor, ponerlo por obra un día, para que ese Señor tú me lo manifiestes en tu espíritu, en verdad, en nuestra vida. Señor, bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanos, bendice a sus familias. Yo deseo que ustedes que me toque tu mano. Regresamos con mi casa y que hagan en nuestra mesa y descanse para nuestro cuerpo. Gracias a Dios por esta noche de bendición, gracias a Dios por esta noche de testimonio, gracias a Dios por esta noche de palabra que la vamos, que glorificamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Creo que me voy a